Hola, buenas tardes. Ya vamos a empezar. Entonces, bueno, ya todos tenemos el sistema de Jupyter y tenemos el navegador en el capítulo 10. Ok, esperamos un poquito. Estamos aquí en métodos que generan objetos iterables en el capítulo 10. Isaac. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a irme un poquito rápido con este último tema de métodos que generan objetos iterables, porque es más o menos lo que les platicaba. Siempre que haya un for y un in, y un objeto que pueda tener algún contenido iterable, lo va a hacer Python. En este caso, nosotros dentro de los objetos tipo dict tenemos tres maneras de iterar. Tenemos ítems, en donde nos va a regresar este método un iterador. Vamos a verlo. Tenemos aquí persona, el ejemplo que ya tenemos, con estos elementos. Y lo que voy a hacer es a un objeto, al objeto que regrese persona.items, asignarle un nombre y vamos a ver de qué tipo se trata. Este es el tipo dict_items. Si yo trato de ver de lo que se trata, podemos apreciar esto, dice dict_items, y tenemos una tupla, tenemos una lista que incluye tuplas con los pares de identificador valor. Son pares key value. Para poder acceder a cada uno de estos elementos yo tengo que hacer una iteración y tener acceso a cada uno de estos pares. Tenemos el método keys, que lo que me va a hacer es darme exclusivamente el listado de los identificadores. Y ahí está. ¿Por qué dice dict keys o dict items? Esta es una de las particularidades de Python 3. Python 3 no va a ejecutar la creación de iteradores a menos de que sea necesario. ¿A qué se debe esto? A que en otras versiones de Python nosotros podíamos crear una lista o una tupla conteniendo toda esta serie de objetos iterables. La problemática es que cuando tú tienes elementos o tienes cantidades grandes de información, duplicar esta información gasta muchos recursos. ¿A qué me estoy refiriendo? Normalmente Python se lleva muy bien con sistemas de Big Data, como lo puede ser Hadoop o Spark, particularmente Spark. Como ustedes saben, pues Spark maneja terabytes de información en unos cuantos minutos, puede gestionarlos así y puede hacer muchísimas modificaciones a través de flujos de información masiva. Si nosotros tuviéramos un método como estos de acá, generando iteradores, entonces tendríamos una cantidad de teras multiplicada por 2. Lo que estamos haciendo aquí es, bueno, cuando yo necesite los iteradores, los iterables, entonces voy a aplicar el método, no antes. Con esto yo evito tener recursos que se están utilizando innecesariamente. No sé si queda claro hasta aquí. Vamos con el método con values. Es lo mismo. En lugar de darme
la lista de identificadores me va a dar la lista de valores. Y ahí está. Por defecto, si yo utilizo un for sin ningún tipo de método, va a escoger ítems. Perdón, va a escoger keys. Perdón. Y entonces lo que tenemos es una iteración con el método keys. Como pueden ustedes ver, el ejemplo de dict es bastante interesante porque dict tiene varias maneras de presentar objetos iterables y de crear iteradores. ¿Qué funciones tenemos? Tenemos la función len, que nos da el tamaño de un objeto tipo dict. Nuevamente la función max. Max va a ser sobre los identificadores. Lo mismo sucede con min. Y hay una manera en que yo puedo transformar los objetos tipo dict, list o tuple, con dict. Es mediante la función enumerate. ¿Qué es lo que va a hacer? Un iterador llamado enumerate, que solamente voy a acceder a él otra vez a través de un for. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una enumeración empezando desde el índice 0 de los elementos. Si ustedes se fijan, está organizada en tuplas que contienen pares. La manera de yo convertir un objeto tipo list o tuple a dict es dict enumerate hola. Aquí estoy utilizando un iterable como lo es una cadena de caracteres, que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y aquí tengo una tupla. Y entonces mi índice se vuelve el identificador. Este 0, que era el índice que yo tenía aquí para la cadena de caracteres, o el 0, que era el índice de mi tupla, se vuelve el identificador. Así es como nosotros convertimos objetos de tipo list, tuple, set, frozen set, string, etcétera, en objetos tipo dict. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a llegar al tipo que tiene más métodos de todos los que vamos a estudiar. Son una cantidad brutal de métodos los que tienen las cadenas de caracteres. Ya los habíamos visto como unos objetos básicos, como unos tipos básicos, y ahora vamos a estudiar un poquito más a profundidad a las cadenas de caracteres. Los objetos de tipo str son inmutables. ¿Qué significa esto? Que aun cuando yo puedo sacar un índice, sacar un elemento por su índice, un carácter por su índice, no puedo modificarlo de la misma manera, ni tampoco puedo eliminarlo. Otra vez, los objetos inmutables no pueden ser modificados con el operador igual o con del en uno de sus elementos. Ahora, ¿qué métodos son los que tenemos? Tenemos muchísimos. Aquí los estoy separando por lo que hacen. Nosotros podemos utilizar métodos de ajustes de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, tengo lower, que me convierte todo en minúsculas. Upper, que me convierte todo a mayúsculas. Este debería de ser código. Ahí está. Capitalize, que me vuelve cada uno de las primeras letras de la palabra en mayúsculas. Perdón, la primera palabra del
del texto me la vuelve mayúscula y title es la que me vuelve la primera letra de cada palabra mayúsculas. Ahí está. Swap case invierte de mayúsculas a minúsculas y minúsculas a mayúsculas. Y caseFold lo que hace es preparar el texto para que pueda ser evaluado. Si ustedes se acuerdan, el if que tenía yo, el condicional if que tenía con gato, solamente iba a identificar gato si lo escribía todo con mayúsculas. Yo puedo utilizar animal.caseFold, en aquel caso, para que me lo convierta a un formato que pueda ser comparable. En este caso lo convierte todo a minúsculas. Les recomiendo mucho que utilicen caseFold si ustedes están seguros de que el usuario puede utilizar mayúsculas o minúsculas indistintamente. Tenemos un método de ajuste de texto. Center, si yo no le coloco ningún elemento después de la longitud, me va a centrar el texto en una cadena de caracteres que va a tener esta longitud y lo que no utilice van a ser espacios. Si ustedes se fijan, está centrada y los espacios son los que llenan el resto del contenido de la cadena de caracteres. Si yo le digo que incluya una X, va a colocar la X. El adjust justifica a la izquierda. Rjust a la derecha. Strip elimina los espacios en los que está encerrado un texto. Pero también puede eliminar el carácter que yo le diga. El strip hace lo mismo, nada más que para la izquierda y el strip para la derecha. Tenemos el método expandTabs, que es lo que hace es, cuando se encuentra un tabulador como el que tenemos aquí, lo convierte en espacios. Por defecto son 4 espacios, pero yo le puedo decir que pueden ser, vamos a decirle 12 espacios. Y deja 12 espacios, o puede ser un espacio. Y entonces este carácter de tabulador, este carácter especial, me lo convierte en espacios. Zfill llena de ceros un texto. A lo mejor no tiene demasiado sentido así, pero así ya tiene mayor sentido. Format es un método muy complejo. Format es la nueva manera en cómo nosotros gestionamos el texto, de si es centrado, de si sustituye algún valor, etcétera, etcétera. Digamos que en las versiones primarias de Python utilizábamos print para hacer esto. Actualmente utilizamos format. ¿Cómo funciona format? Nosotros tenemos el texto y en lugar de colocar el signo de porcentaje, vamos a colocar estas llaves. Igual que print va a sustituir con los valores que yo dé dentro del format, va a sustituir estos valores convertidos en str dentro del texto. Entonces yo tengo un documento al cual yo le voy a incluir dos valores. Es .format y los valores. Si no especificamos el orden, cada elemento va a ser sustituido de izquierda a derecha. Pero yo puedo darle el orden dependiendo del índice, ya sea numérico, para el caso de tuplas o listas, o con su identificador.
Hay muchísimas maneras de utilizar format. De hecho, ustedes pueden, lo que vimos aquí de centrado, alineado, mayúsculas, minúsculas, todo eso también lo pueden hacer con format. Hay una página que les dice exactamente todo lo que hay con respecto a format. Se llama PyFormat. Y les dice cómo hacerlo. Todo esto es con respecto exclusivamente a este método. Ahora tenemos también Format Map. Format Map es muy parecido a Format, nada más que únicamente va a poder reconocer objetos tipo dict, objetos mapeados. En este caso, tengo las dos formas como yo defino dict. Pero si yo ingreso una tupla, me va a marcar un value error. Format map solamente acepta formatos mapeados. Ahora tenemos otros métodos que son de separación y unión. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy indicándole a Python que esta cadena de caracteres es mi separador, la coma y el espacio, y que la voy a aplicar a esta lista. Otra vez, nada más que ahora con el signo de más. Y aquí es una tupla. Partition. Lo que va a hacer es lo contrario de join. Va a identificar la primera vez que encuentre esta cadena de caracteres y me la va a separar. Va a separar lo que encontró, la cadena de caracteres y el resto de izquierda a derecha. Entonces, el resultado es una tupla en donde encontró este primer resultado, donde encontró el separador y lo demás. Es una tupla con 3 elementos. En este caso, si yo trato de buscar el signo de suma, pues no lo va a encontrar. Entonces me va a traer todo, no encontró el signo de suma y tampoco hay nada que particionar. El repartition hace lo mismo, nada más que en lugar de ir de izquierda a derecha va de derecha a izquierda. Como pueden ver ustedes, lo que separó fue Luis. Encontró el coma con el espacio y el resto lo dejó tal cual. Split es algo parecido a partition. Nada más que split lo que va a hacer es cada vez que se encuentre la coma con espacio va a separar. Y entonces me genera una lista con cada uno de los elementos entre los separadores. RSplit hace lo mismo, nada más que a partir de la derecha a la izquierda, y en este caso no es distinto a split. Split lines me va a identificar cada vez que hay un retorno de línea, y cada retorno de línea me lo va a separar y me va a generar una lista. Ahí está la lista. También yo puedo hacer búsqueda y reemplazo de los textos. Aquí le estoy pidiendo, a través de .find, del método find, que busque la cadena de caracteres Paco. Y me dice la posición en donde se encuentra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que conté mal. Pero bueno,
es en la posición 2 en la que está, en la 13ª posición. Ese es el índice donde está Paco. Donde encontró Luis, lo encontró en la primera posición. Es la primera que encuentra. Y por ejemplo, Juan no está. Me va a dar un -1. RFind es lo mismo, nada más que de derecha a izquierda. Entonces, aquí por ejemplo, Paco lo va a encontrar en el mismo lugar, pero Luis lo encuentra aquí, en la posición 18. Anteriormente la encontró en la posición 0. Y con Juan también es -1. Lo mismo, index, busca de izquierda a derecha un patrón que es ingresado como argumento y regresa el índice del primero que encuentre. En caso de no encontrarlo, marca un mensaje de error. Aquí es -1. Aquí Juan me va a mandar un mensaje de error. Vamos a ver un poquito más adelante la gestión de excepciones. Esto es muy importante. Yo puedo decidir si me da algo y no rompe con el programa o si me genera una excepción. Rindex es similar, nada más que de derecha a izquierda, y el error. ¿Qué es lo que hace replace? Replace, donde me encuentre este patrón, lo va a cambiar por Juan, lo va a reemplazar. Si se fijan, no es solo el primero, donde encuentre el patrón, lo va a cambiar. Y en este caso, como no lo encontró, dejó tal cual el texto. Count me dice cuántas veces aparece un carácter o una serie de caracteres. Starts with es si empieza con estos caracteres. Por ejemplo, en hola amigos no empieza y me va a dar un false. Pero si empieza con hola, y ahí está true. Ends with es lo mismo, nada más que al final. Termina con hola, no, pero si termina con goes y el punto. Creo que el ventilador está generando algo de ruido. Déjenme apago el ventilador. Permítanme un momento. Ya. Isalnum evalúa si hay caracteres alfanuméricos dentro de un texto. Tienen que ser o números o elementos de un alfabeto. En este caso también va a ser false porque el espacio no es ni numérico ni parte del alfabeto. Pero si yo tengo esto de aquí abajo, cumple con la condición y entonces se vuelve true. Is_alpha me da true si todos los caracteres dentro de mi cadena de caracteres pertenecen a algún alfabeto, el que sea. ¿Por qué es falso? Porque el punto no pertenece al alfabeto. Y aquí tenemos omega, que pertenece al alfabeto griego. Isnumeric me dice si lo que contiene aquí son números. En este caso tenemos el menos y el punto. Aquí es correcto. Y aquí es muy interesante porque tenemos un 2 y tenemos también la exponenciación al cuadrado. Pero por ejemplo aquí tenemos el símbolo de medio. También es numérico. Tiene un 1 y un 2. Ahora, lo que me pregunta aquí es si es decimal. Fíjense las diferencias entre isnumeric y is decimal, fíjense.
tiene que contener decimales. Este va a ser falso, este va a ser falso, este va a ser verdadero. Aquí no hay decimales porque tenemos un exponente, esto es al cuadrado, y el medio también es falso. Y me pregunta si es dígito. Tenemos tres que evalúan los números pero de manera distinta. Falso, falso. Aquí sí tenemos a los dígitos. Aquí también. Pero aquí no. Este no es un dígito, este es el medio. Entonces tenemos is numeric, si es un valor numérico. Is decimal, si incluye decimales. O is digit, si incluye dígitos. Este me dice si todas son minúsculas, si todas son mayúsculas, si todas son title. Esta me dice si tiene caracteres que son imprimibles, que pueden ser desplegados. En este caso, yo tengo este carácter de retorno de carro que no es visible, que no es imprimible, pero sí existe. Igual sucede con los tabuladores. Entonces tiene caracteres que no son imprimibles y entonces es falso. Esto se vuelve verdadero. Me pregunta si el contenido de mi texto está hecho totalmente de espacios. Y este es muy importante. Este me dice si cumple con las reglas para ser un identificador. Las reglas del espacio de nombres. Este es correcto, este no, este tampoco. Existen otros métodos que tienen que ver con el mapeo de caracteres. ¿Qué es el mapeo de caracteres? Yo puedo generar una especie, no diccionario, no tipo dict, sino un diccionario que me va a traducir de una serie de caracteres a otros. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? Un diccionario en donde todos los acentos, los diéresis, etcétera, las tildes, todo esto, me los va a convertir en esto, sin estos signos sin estos signos ortográficos. Entonces lo que estoy haciendo es, aquí tengo el código correspondiente al carácter y aquí el carácter por el que va a ser sustituido también en su código. Y además de make trans, tengo translate. Translate es la aplicación de este diccionario. Recuerden, estoy hablando de diccionario por darle un nombre, no es objeto tipo dict. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo mi diccionario de reemplazo y aquí tengo un texto que está lleno de tildes y de diéresis y voy a aplicar este diccionario trans. Y entonces ya le quité los acentos. Aquí lo que voy a hacer es, en lugar de estos caracteres, sustituirlo por estos números. Que se ve horrible, pero pues algo ha de servir. ¿Hasta aquí no tenemos dudas? Es una cantidad brutal de métodos. Y tenemos otro método, que es el método de codificación. Como les comentaba, Python 3 utiliza una codificación UTF-8, que es un subconjunto de la especificación Unicode, y Python 2 utiliza solamente ASCII. La codificación estándar soportada por Python está en esta liga. UTF-8 es, digamos que los caracteres más utilizados en el occidente. Pero podemos utilizar hebreo, podemos utilizar cirílico, chino, turco, todo lo que tienen ustedes aquí. Si ustedes se recuerdan en las bases de datos,
la codificación también es un problema. Entonces aquí podemos ver todas las codificaciones que soporta Python 3. Nosotros podemos cambiar la codificación. Esto yo lo aprendí a la mala. Hace un par de años hice un software para análisis de redes sociales y estaba de moda Kumamoto por el tema de las elecciones en Guadalajara. Y resulta que Kumamoto es un nombre muy común en Japón. Entonces, cuando yo hice las búsquedas de Kumamoto, también Twitter es bastante listo, la API de Twitter es muy lista, no solo me trajo Kumamoto en los caracteres latinos que yo estaba utilizando, sino que me trajo todos los kanjis del japonés de Kumamoto. Entonces, de repente me encontré con textos, cuando yo estaba buscando en la zona de Guadalajara, que estaban también textos japoneses en los kanjis japoneses. Entonces yo tuve que decirle a Twitter que estaba buscando exclusivamente textos en español y si yo hubiera querido, hubiera cambiado la codificación. ¿Cómo la modifico? De 4 maneras. De modo estricto, en donde si no hay una correspondencia exacta me va a marcar un error. Ignore, el cual me deja un espacio. Replace, en donde me coloca un signito de interrogación. Y XML char refer place, en donde me va a incluir un código, que es el que tenemos nosotros aquí, que es el de HTML, si se acuerdan ustedes. Entonces, aquí tengo este texto y lo voy a pasar a ASCII y voy a ignorar los errores. Aquí yo voy a utilizar replace y entonces me va a colocar signos de interrogación. Aquí voy a pedirle que me lo reemplace a partir de esta notación de XML. Aquí yo lo puedo ya incluir dentro de, ¿cómo se llama? De HTML. Fíjense qué interesante que hay una B. ¿Qué significa la B? Lo vamos a ver más adelante. Y aquí tiene que ser obligatoriamente correspondiente. Si no me va a marcar un error. La gran ventaja que tiene Python 3 sobre Python 2, sobre todo cuando ustedes están haciendo análisis de datos y de datos que vienen de la web, es este manejo de Unicode. Si ustedes tratan de hacer modificaciones de este tipo en Python 2, es una pesadilla. De hecho, resulta prácticamente imposible jugar con la codificación que se tiene en Internet, porque hay muchísimas codificaciones. Si ustedes van a meterse a analizar datos o contenidos de web o de redes sociales, utilicen Python 3. Eso es lo que yo les recomiendo. Tenemos también la función len, que me dice el tamaño de un texto. Y vamos a hablar de otros objetos que se parecen mucho a las cadenas de caracteres. Los objetos tipo bytes. Son una sucesión ordenada de valores que representan a un carácter conforme a su número correspondiente en el código ASCII. Esa es la famosa B que tenemos nosotros aquí. ¿No me escuchan? Ok, perdón, voy a intentar tratar de mejorar esto. Perdón, debe de ser algún problema también de las redes. Como les digo, cuando empieza a llover esto se pone muy feo. Bueno, vamos a continuar. Aquí lo que voy a hacer es, tan solo con la B, el intérprete de Python va a transformar esto en caracteres, en una sucesión de caracteres. Inclusive con el print,
aparece la famosa B. Si ustedes se fijan, cuando yo le pido el primer carácter, no me regresa el carácter, sino su código. Aun cuando cuando yo pido el rango, lo que me va a regresar son los caracteres, pero con la B. Esto tiene mucho significado cuando nosotros guardemos los archivos, guardemos este texto en un archivo. ¿Cómo hago la transformación entre objetos str y bytes? A través de la función bytes y a través de la que ya conocemos, la función str. Con bytes lo que yo digo es hola, que es una cadena de caracteres, y a qué lo quiero convertir. Bueno, ¿de dónde lo quiero convertir? Hola está en UTF-8, me lo va a convertir en bytes. Sí, tenemos el material de los días anteriores en el canal de YouTube. Ahorita te paso la liga. Y aquí lo que vamos a hacer es del segundo hasta el tercero, convertirlo en cadena de caracteres y voy a utilizar ASCII. Y aquí está, el segundo y el tercero. ¿Qué métodos tiene? Todos los métodos que ven aquí. Y tiene uno que se llama decode, que se maneja de manera inversa a codes de los de cadena de caracteres. Y tenemos también el método hex, que me convierte esto nada más que en sus códigos hexadecimales. Cada uno es un par en hexadecimal. O from hex, que hace lo contrario. ¿Qué funciones tenemos? También tenemos la función len. Y en este caso, en el caso de los bytes, tenemos la función max y la función min. En el caso de las cadenas de caracteres, como lo vamos a ver aquí, perdón, también. Aquí me identifica a través de su código cuál tiene mayor valor. Min también. La que no tiene los valores de los tipos str es la suma. Si yo trato de hacer la suma de una cadena de caracteres, me va a marcar un error. ¿Cómo hacemos las iteraciones? Es muy sencillo. For el nombre dentro de esta sucesión ordenada. Y ahí está. En Python existe un tipo llamado Unicode, que es la solución que tienen en Python 3 para trabajar. Unicode lo que requiere es una U en lugar de una B. Así. Y con eso ustedes le están diciendo a Python 2 que están utilizando caracteres en Unicode. En el caso de Python 3, pues eso ya no existe porque ya por defecto utilizamos Unicode. Y ya que estamos en esto, y terminando este capítulo, en YouTube, en el canal de Pythonista, ya están los dos videos. Busquen Pythonista. Y ahí tenemos el video de ayer y el video de hoy.
La B sirve para convertirlo en bytes. Bytes es el código y la U es para Unicode en Python 2. ¿Alguna otra duda? Ok, cerramos este capítulo y vamos al siguiente. Dejen cierro esto. La letra H, ¿dónde? ¡Ay! Cierto. Lo voy a arreglar, no lo había visto, es un typo que no había visto. Muchas gracias. Perdón, hasta ahorita lo vi. Tengo un poco de dislexia, perdón. Ahora bueno, vamos a hablar de otro tipo de dato que son los conjuntos. Si ustedes se acuerdan, yo les estaba hablando de colecciones de datos o colecciones de objetos. No decía conjuntos porque existe un tipo específico que es set y frozen set que trata a los elementos como conjuntos. Entonces, bueno, vamos a hacer los ejemplos y vamos a ayudarnos visualmente con imágenes de los famosos diagramas de Venn de la secundaria. ¿Qué objetos tenemos? Vamos a hablar primero de set, que es una colección no ordenada. A ver, perdón, déjame ver, Juan Pablo. No, ese es otro que tenemos. Este de Pythonista MX es el canal de nuestros meetups. Sí nos pertenece este canal. Nada más que aquí lo que hacemos es distribuir nuestros meetups, los que hacemos en vivo. De hecho, tuvimos un meetup el sábado. Este canal es para nuestros meetups y el otro es para los cursos. Yo creo que en la tarde arreglo el canal de Pythonista para que sea correcto. De todas formas, les mando un correo. No del capítulo de Python se puede usar con MongoDB. Pero ahorita platicamos, eh, Isaac. Dame un momentito y te respondo en privado. Bueno, tenemos los tipos set, que estos se definen con una función que incluye una lista. Aquí hay algo muy importante, dice, los elementos contenidos en un objeto de tipo set deben de ser inmutables. La lista es mutable, pero el contenido es inmutable. ¿Qué es lo que hace set? Va a identificar un elemento y solo va a guardar un elemento de cada uno de los que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, no hay problema. 1 como entero, 2 como cadena de caracteres. Obviamente no sabe que 2 es una representación del número. Y aquí una cadena de caracteres que incluye el número 4. Y entonces creo esto. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Tengo 2 nada más que de tipo flotante, la expresión 1 más 1 y la cadena de caracteres 2. Solamente va a identificar la cadena de caracteres y un solo 2, porque en los conjuntos tenemos elementos únicos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener un objeto tipo dict y lo que va a guardar, si yo no le digo nada, es el identificador. Aquí yo tengo dos listas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Recuerden que las listas no son, son mutables.
Si yo quisiera incluir algo dentro de los conjuntos, tiene que ser set. ¿Se acuerdan ustedes del problema que teníamos con el aliasing? Para evitar que los conjuntos sean modificados, evitamos el aliasing de simple y sencillamente restringiendo a que sean totalmente inmutables. ¿Hasta aquí no hay dudas? Ahora, ¿qué métodos somos los que nosotros tenemos con set? Tenemos add, en donde yo añado un elemento al objeto. Tengo remove, con el que lo elimino. Cuando no lo encuentra, me marca un error. Discard funciona muy parecido a remove. Nada más que no me marca error cuando no encuentra un objeto, cuando no encuentra un elemento. La diferencia entre remove y discard es que si no lo encuentra remove, me marca un error y discard no me marca nada, regresa known. Pop regresa y elimina un elemento del objeto tipo set cuando estos ya no existen, y cuando no existe me da un error. Esto es totalmente aleatorio, puede darles cualquier elemento. ¿Por qué? Porque a diferencia de las tuplas, de las listas y de los diccionarios, de los objetos tipo dict, los conjuntos son una colección no ordenada, no tiene un orden en particular. Entonces, lo que me va a dar va a ser de orden aleatorio. Y cuando ya es un conjunto vacío, me marca un error. Ahora, nosotros podemos generar una copia. Ahorita nosotros tenemos objetos inmutables dentro de esta copia, entonces no podemos, no tenemos tanto problema como lo tuvimos previamente cuando manejábamos listas y tuplas. Y puedo borrar el conjunto. Ahora, con esto modificamos nuestros conjuntos. Podemos hacer operaciones de conjuntos. Por ejemplo, el método isDisjoint me va a marcar verdadero cuando ningún elemento del objeto A esté dentro del objeto B, que no haya una intersección. Si no se intersectan, me va a dar true. Entonces tengo aquí tres conjuntos. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 y 5, 6 y 7. A y B se intersectan en 3 y 4, mientras que C se intersecta con el conjunto B en 5 y 6, pero no hay intersección con A. Entonces yo estoy preguntándole con respecto al conjunto A, ¿hay alguna intersección? Bueno, no hay alguna intersección. Y sí, sí hay una intersección, 3 y 4. Con respecto a, ¿hay una intersección con el conjunto C? No, no hay ninguna, entonces me va a regresar true, como se ve aquí. Significa que son conjuntos independientes. Y subset va a preguntar si A es subconjunto de B. Entonces yo tengo conjunto A, conjunto B y conjunto C. Si ustedes se fijan, B y C son subconjunto de A. ¿A es subconjunto de B? No.
B es subconjunto de A, sí. C es subconjunto de A, también es cierto. Ahora es al revés. No sé si existe la palabra superconjunto en el español, pero significa que si B es subconjunto de A. Vamos a llamarle superset. Ah, entonces sí existe lo de superconjunto, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener otra vez nuestros conjuntos? A es superconjunto de B, así es. B es superconjunto de A, no. Y C es superconjunto de A, tampoco. Tenemos también otras operaciones. Tenemos la unión, o sea, todos los elementos de estos conjuntos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer la operación de unión y me va a regresar un objeto nuevo con el resultado. Es la unión de A con B. ¿Sí está bien? Unión. Aquí salió algo raro, déjenme ver. Ah, Shift Enter, aquí está, ya. Ahí está. Y aquí la unión con C. Con update, aquí yo genero un objeto nuevo. Si yo utilizo update, lo que va a hacer es el resultado, me lo va a guardar en el objeto original. Entonces le doy Shift Enter aquí. Y entonces lo que va a ser en conjunto A guardarme el resultado de la operación. Aquí me la está regresando, aquí me está regresando el resultado. Aquí me está guardando el resultado en el objeto. La diferencia. La diferencia es todo aquello que no está en A, más bien, todo aquello que no está en B de A. Entonces tengo conjunto A, en donde lo que no está en B es 1 y 2. Y en el caso de C, pues no hay nada. Entonces Shift Enter, 1 y 2, y aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Y lo mismo, difference update va a ser exactamente la misma operación, pero en lugar de regresarla, va a sustituir al objeto. Aquí lo voy a utilizar en 2. Aquí lo voy a utilizar aquí. Aquí está. Y en lugar de regresármelo, sustituye en conjunto A el resultado. Es lo mismo, pero en un caso me lo regresa y en el otro lo guarda en el objeto. Intersección son los elementos que comparten los conjuntos. ¿Cuál es la intersección? Es 3 y 4. Intersection update, otra vez lo mismo. Lo va a guardar en el objeto original. Diferencia simétrica es todo lo que no está dentro de la intersección. Entonces aquí lo que la intersección es 3 y 4. El resultado va a ser 1, 2, 5 y 6. Y lo mismo, el resultado lo va a guardar en el objeto con symmetric difference. Estos son los métodos con los que nosotros vamos a trabajar conjuntos. Si esto no les, no sienten que tenga sentido, a lo mejor si esto lo interpolan para operaciones SQL, a lo mejor empiezan a entender por qué SQL no es otra cosa más que una aplicación de la teoría de conjuntos.
Tenemos otro tipo de objeto, que es el tipo frozen set. Frozen set es un conjunto inmutable. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener copy y subset y disjoint, pero aquellos métodos que modifican al objeto, como update, union update, difference update, intersection update, symmetric difference update, no están. Entonces es lo mismo, nada más que carece de los métodos que modifican al conjunto. Esa es la única diferencia entre set y frozen set. Sí, así es. Tú puedes crear un conjunto vacío y en él guardar el resultado de los métodos que estamos viendo, sin problemas. ¿Cómo lo vas a hacer? Si quieres ingresarlo, es con add. Hasta arriba. Con add, tú añades elementos al objeto. Ahora, ¿cómo podemos iterar nosotros? Igual, for elemento inset. Así de sencillo. ¿Qué funciones tenemos? Len, que me da el tamaño. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto vacío. Max, cuando aplique. Min, cuando aplique. Y sum, cuando aplique. ¿Me escuchan? Parece que tenemos problemas con el audio. Ah, ok, correcto. Bueno, Shendel, parece que tienes algún problema por ahí. Vamos al siguiente capítulo. Este es, yo creo que el capítulo, hay dos capítulos que me gustan mucho, el de funciones y el de gestión de excepciones. Vamos a trabajar mucho funciones y las vamos a ver con bastante extensión. De hecho, yo calculo que toda la hora que vamos a trabajar, vamos a llegar hasta este capítulo y vamos a dejar una parte del capítulo 14. ¿Qué son las funciones? Las funciones son piezas de código delimitadas y a las que se les puede asignar un nombre con el que pueden ser invocadas. Esta es la definición tradicional. Las funciones son uno de varios tipos invocables o callables de Python. Esta palabrita también es importante, no en este momento porque no vamos a ver métodos, pero por cierto, en 2 semanas voy a dar el curso de programación orientada a objetos. Van a ser 3 sesiones de 2 horas. El costo para particulares es el mismo y el costo para grupos de alumnos es también el mismo, es gratuito. Entonces, bueno, ¿cómo defino yo una función? Con la palabra reservada def, el nombre de la función. ¿Puedo colocarle parámetros o no? Puede no incluir parámetros, pero sí debe de incluir los paréntesis, 2 puntos, y el código que le pertenece a la función indentado. Para yo invocar una función es el nombre, y si requiere argumentos, se incluyen dentro de los paréntesis. Parámetros y argumentos no son lo mismo, y lo vamos a ver. ¿Cómo se define una función mínima? Así. Def función pass. La declaración pass es una palabra reservada de Python que no hace absolutamente nada, excepto que no marque un error. ¿Qué hace esta función? Pues no hace absolutamente nada. Y las funciones dentro de Python también son una clase.
Esto lo vamos a ver también más adelante porque podemos hacer cosas muy interesantes con las funciones como objetos. Ahora vamos a hacer una función que sí haga algo. En este caso voy a utilizar print y va a desplegar este mensaje. No le coloco ningún parámetro, entonces tampoco voy a tener que colocarle algún argumento. ¿Cómo le invoco? Su nombre, paréntesis, y ya está. Si no coloco los paréntesis y le doy Shift Enter, me va a decir qué es, pero nada más. No la va a ejecutar. ¿Por qué? Porque nombre está en el espacio de nombres. Ahora, como les decía, las funciones son objetos. Tenemos la misma función que definimos y vamos a darle un dir. Y como pueden ver, también tiene atributos y métodos. Ahora vamos a seguir hablando de la introspección. ¿Se acuerdan ustedes de los docstrings? Voy a hacer la misma función que vimos, nada más que voy a incluir un docstring justo después de la definición de saludo. Y si yo ejecuto help saludo, dice función saludo en el módulo main. El módulo main es el intérprete, pero fíjense qué padre. Lo que yo coloco como docstring, justo después de la definición, se vuelve parte de la documentación de help. Esto es la introspección. ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, si definimos funciones en otro lenguaje, esto no tiene demasiada complejidad. Aquí vamos a hablar de los ámbitos. ¿Qué es un ámbito? ¿Se acuerdan ustedes del espacio de nombres? Los espacios de nombres son muy importantes en Python. Las funciones tienen su propio espacio de nombres. ¿Qué significa esto? Que si yo defino un nombre como objeto en el espacio de nombres principal y defino otro nombre en el espacio de nombres de la función, no van a chocar. Cuando yo le pido a la función que imprima el valor de objeto, primero va a buscar su ámbito propio, que es el ámbito local. Sin embargo, como yo tengo objeto en el ámbito global, que es el principal, aquí está. La función buscó primero este nombre dentro de su ámbito y no me tocó el que está en el ámbito superior. El espacio de nombres del intérprete de Python corresponde al ámbito global y la función global me da un listado del contenido del ámbito global. El ámbito local es el que contiene la función y la función locals me da el listado del ámbito local. Y aquí viene el ejemplo. Esta es una función llamada ámbitos, en donde estoy definiendo lista y nulo. Estos son los nombres dentro del ámbito local de la función. Y voy a imprimir el espacio de nombres en el ámbito local. Voy a utilizar locals y dir. Dir me va a dar un listado de los nombres. Locals me va a dar un par. El listado de los nombres con lo que contiene y dir el listado exclusivamente de los nombres. Y luego vamos a tener globals que me va a dar el ámbito global. Entonces cuando yo ejecute la función, me va a dar la información de cada uno de los ámbitos. Entonces en el ámbito local tengo nulo, que no contiene nada, que contiene unknown, y lista, que contiene 1, 2, 3. Se les hace un poquito conocido la forma en cómo me está mostrando los ámbitos. Esto es un diccionario. En realidad, el espacio de nombres es un diccionario. Y cuando yo utilizo el dir, me despliega nada más los nombres.
Y todo esto que yo tengo aquí, esto de acá es el contenido de todo el ámbito global. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre ámbito local y global? ¿Alguien no entiende esto? Porque se vuelve muy importante para la programación funcional. Ok, vamos a continuar. Si no entienden, de todas formas, deténganme cuando tengan duda. ¿Cómo busca los nombres? Como ya les dije, primero en el ámbito local y luego en el global. ¿Cuál es la duda que tienen? Install. Si solo quieres llamar a una variable global porque con globals jala todo. Sí, ahorita vamos a ver globals precisamente. Install, ¿cuál es la duda tuya? Ah, local es el espacio de nombres de la función. El espacio de nombres de la función solamente vive cuando se ejecuta la función y después es destruido. El espacio de nombres principal o global es el que tenemos en el intérprete. Es el que tiene el programa mientras se está ejecutando. ¿Hasta ahí ya lo entiendes? El ámbito global son todas las variables que se ejecutan cuando se ejecuta el programa, que existen cuando se ejecuta un programa, y las locales son todas las variables que crea la función de manera interna. Y ahorita vamos a ver globals. Entonces, bueno, aquí yo tengo una función que se llama trino, que está llamando, que está accediendo al nombre ave. Pero yo no he definido ave. Ejecuto la función y cuando la invoco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a marcar un name error porque buscó dentro de su ámbito y yo no definí en este ámbito ave y en el ámbito global tampoco existe ave. Pero ahora sí va a existir en el ámbito global el nombre ave que va a contener este objeto de cadena de caracteres. Y cuando yo vuelvo a invocar la función, ya no me marca un error. ¿Por qué? Porque ave, aun cuando no existe en el ámbito local, yo no la definí, sí existe en el ámbito global. Otra vez, si yo borro ave del ámbito global, perdón, del ave, y ejecuto otra vez, me va a marcar el error de nuevo. Sí, en otros lenguajes es diferente. Por ejemplo, en R, primero busca en el ámbito global y después en el local. Algunos lenguajes justamente manejan diferencias con los ámbitos. Ahora vamos a usar otro ejemplo. En este ejemplo vamos a crear la función multiplica, definiendo en el ámbito local a un objeto de tipo int, que es el 12, con este nombre, factor. Se invocará la función y vamos a definir un objeto de tipo str con el mismo nombre. Y vamos a invocar otra vez a multiplica. Definimos, invocamos. Factor es 12. Y entonces imprime factor multiplicado por 5. Si yo ahora en el ámbito global creo un nombre factor, bueno, un objeto y lo ligo a factor, de todas formas, el ámbito local no se toca. Si la función encuentra factor dentro de su ámbito, no tiene por qué irse a un ámbito superior. Y ahora vamos a hablar de global. Global es una palabra reservada que permite a las funciones crear objetos y ligarlos a su ámbito superior. Esto no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque ustedes van a sobreescribir el ámbito global. Y si ustedes ya tenían una variable definida con este nombre, la van a sobreescribir. Entonces, bueno, por ejemplo, tengo
esta función. Es más, vamos a añadir aquí. Si ustedes se fijan, nombre no está definido. Si yo hago la función, de todas formas, nombre no está definido. Pero cuando yo ejecuto la función, nombre ya está en el ámbito global. Con global, yo hago que este nombre se vaya al ámbito global. Otra vez, háganlo bajo su propio riesgo, porque lo que nosotros hacemos mucho con Python es importar módulos. Cuando importamos módulos, se ejecutan todas las funciones y yo no puedo saber si hay una definición así que vaya al ámbito global. Y por ejemplo, sin, que es ¿cómo se llama? Que puede ser seno, va a sobreescribir si yo tengo un nombre también sin en el ámbito global. Sí se puede, pero no lo hagan. Ahora vamos a hablar un poquito de parámetros y argumentos. Hasta aquí, ¿queda claro el tema de los ámbitos? Ok. Nosotros podemos decirle a Python, ya la definición de una función, que me pida datos, que le asigne datos antes de ejecutar la función. ¿Cómo lo hacemos? A través de parámetros. Tiene que haber tantos argumentos como parámetros haya. Parámetros es lo que yo pido y argumentos es lo que me dan. Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo una función suma en donde tengo primero y segundo. Y aquí despliego esta expresión que incluye a primero y segundo. Yo lo que voy a hacer es darle estos valores a suma y estos valores van a ser guardados como primero y segundo en ese orden. Y entonces suma es 17. Pero bueno, también puedo utilizar mis cadenas de caracteres y no hay problema. Ahora, si yo solamente doy un argumento cuando me pide 2, me va a marcar un error que dice falta un argumento posicional, que debe de ser segundo. Si yo, por ejemplo, coloco 3 argumentos en lugar de 2, dice suma toma 2 argumentos posicionales, pero ingresaste 3. Tienen que coincidir los argumentos con los parámetros. Ahora, nosotros podemos también definir un parámetro por defecto. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Por defecto, primero es 1 y segundo es 3. ¿Todos los parámetros son obligatorios, no existen opcionales? Sí, con esto. Si colocas un número y una cadena, ¿los toma como cadena? No. Sí respeta el tipo que tú ingreses. Entonces, por ejemplo, es una buena pregunta. Si yo hago esto, se suma, entonces esto me va a marcar un error. Si yo hago esto, no lo va a transformar en 5, en el entero 5, sino que me va a marcar un error. Me imagino que vienes del mundo de JavaScript, porque JavaScript hace algunas cosas así y son bastante confusas. En este caso, los tipos son estrictos. Tienes que utilizar operaciones que sean compatibles con el tipo. Entonces, bueno, tenemos esto como primero y segundo. No significa que sean opcionales, sino que nosotros damos un parámetro por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo primero y segundo, que son 1 y 3. Como yo ya tengo valores por defecto, pues no necesito colocar nada. Si yo nada más meto un argumento, lo va a sustituir. ¿Cuál sustituyó? Primero. Va de izquierda a derecha la sustitución. Aquí como ya coloqué
dos argumentos, sustituye ambos valores por defecto. Si solo se asignan valores por defecto a algún parámetro, dichos valores se deben de dejar al final. ¿Qué significa esto? El parámetro por defecto es este de aquí, no este. Me están pidiendo colocar a alguien como presentador, denme un momento, lo voy a hacer. CIDWA, te voy a pasar el control, permíteme. Perdón, fue un error. ¿Cómo pueden invertir la sustitución? Tendrías que colocar segundo de este lado y primero de este otro. Si tú quieres invertir la sustitución, recuerda que son nombres. Ahí está. Es la única manera de sustituirla. El orden es obligatorio. Ahora, si yo quiero hacer esto de primero colocar un valor por defecto y el otro no, me marca el error de sintaxis. Esto no lo puedo hacer. Si yo voy a dejar un parámetro sin valor por defecto, tiene que estar antes. Tiene que ser con esta sintaxis y no con esta. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué el problema? Y aquí viene la diferencia entre parámetros y argumentos. Yo puedo decirle a Python, dentro de las funciones, que me coloque más parámetros de los argumentos definidos, que es un número arbitrario de argumentos. Yo voy a utilizar el signo de asterisco. Con esto le estoy diciendo a la función que esto va a aceptar un número indeterminado de argumentos, que este parámetro muestras va a aceptar un número indeterminado de argumentos y los va a guardar como si fueran una tupla. Entonces tengo la función promedio, en donde yo voy a ingresar cualquier cantidad de muestras separadas por comas. Voy a utilizar la sumatoria y el largo de las muestras. Vamos a sacar el promedio. Y lo voy a desplegar. Entonces aquí tengo dos ejemplos. Tengo uno donde estoy sacando una muestra de 8 elementos, y aquí uno de 3. Yo no necesito colocar un parámetro por cada argumento. Simplemente le dije, todos los argumentos que tú ingreses, los guardas en muestras. Y es una tupla. Ahora, por eso es el orden. Yo, por ejemplo, puedo decirle, dame un parámetro obligatorio que va a ser título y todos los demás van a ser las muestras. Y es lo mismo que tenemos aquí, nada más que ahora voy a imprimir un título. Aquí, en la misma línea, estoy ejecutando esto. Es más, voy a separarlo para que sea más claro. Aquí tenemos la función y aquí la invoco. Entonces, mi primer parámetro corresponde a este argumento y el resto se van a guardar aquí. ¿Por qué yo no puedo colocar primero este? Porque como es arbitrario el número, jamás voy a poder identificar el último argumento. Entonces el orden es, si yo quiero colocar parámetros previos, acá. Si no, es un número arbitrario. Entonces es el título y todo lo demás
es parte de muestras. ¿Hasta aquí queda claro? Quienes vienen del mundo de Bash y del Shell, esto lo utilizamos de manera bastante común. Y hay otra manera en donde yo puedo pedir un número arbitrario de argumentos como si fueran objetos tipo dict. Utilizamos los dos asteriscos y dato. ¿Cómo funciona? Yo voy a ingresar, como lo veo aquí, los argumentos dando este identificador y el valor. Aquí se vuelve un poquito más complicado. Estoy haciendo la función superficie. Fíjense, si yo tengo un elemento con la clave tipo, con el identificador tipo, y este identificador es rectángulo, entonces calcúlame la superficie del elemento con identificador base multiplicado por el elemento altura. Si el elemento con identificador tipo es triángulo, entonces lo calculas como el elemento base por el de elemento altura entre 2. Pero si el elemento tipo es círculo, entonces yo voy a utilizar el elemento radio. Esto es un poquito confuso. Y estoy pidiendo solo dato. Y cualquier otra cosa, pues no puedo calcular la superficie porque no está correspondiendo. Y aquí, bueno, despliego la superficie. Vamos a ejecutarlo. No importa el orden en lo que yo lo coloque, siempre y cuando tenga los identificadores. Obviamente debo de saber qué es lo que puedo y lo que no puedo colocar, si no me va a marcar un error. Obviamente si pongo círculo aquí me va a marcar un error. ¿Por qué me marca un error? Porque cuando es círculo voy a buscar un elemento radio. Y entonces yo tengo que hacer esto. Y se ejecuta. Ahora imagínense que yo no le pongo acento a círculo. No puedo calcular la superficie. Y no solo eso, sino que además hay una variable que no fue creada, que es superficie. Cuando yo utilizo este parámetro, tengo que saber exactamente lo que tengo que ingresar. Si no, me va a generar este tipo de errores. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Lo que más vamos a utilizar, normalmente lo que hacemos es argumentos como tipo tuple, con el asterisco. Si nosotros queremos hacer algo más complejo, que a lo mejor se parece a los comandos que utilizamos desde la línea de comandos, valga la redundancia, vamos a utilizar este. Sí, sí existe ese argumento, que era a través del mapeo, pero es para cadenas de caracteres. Lo vimos anteriormente. Sí, podemos hacerlo muchísimo más complejo y podemos captar errores y podemos hacer muchas cosas. Este es código muy simplificado, pero sí podemos hacer muchísimas cosas para que se optimice este código y para que detecte los errores antes de que ocurran, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, hasta ahorita lo que hemos hecho son funciones que despliegan información.
¿Qué significa esto? Perdón, rectángulo. Ahí está. Si ustedes se fijan, no hay out aquí. Simplemente se despliega. Nosotros podemos hacer que una función regrese un valor. Por defecto, como lo vimos con print, todas las funciones regresan algo. Y en este caso es known. Known no es desplegado por el intérprete. No se despliega. Known no se despliega por el intérprete. Por defecto, todas las funciones, si no les indicamos que regresen algo, van a regresar known. Y para que regresen algo, utilizo la palabra reservada return. Return funciona muy similar al break. Tan pronto como se encuentra un return, se termina la función, bueno, regresa el valor y se termina la función. Return y el objeto. Entonces tenemos esto, el promedio. Vamos a hacerlo, Shift Enter, y antes de ponerle media, vamos a invocarla tal cual. ¿Qué estoy regresando? Estoy regresando una tupla que contiene el tamaño de la muestra y el promedio de la muestra. Y aquí la tenemos. Si yo al resultado lo ligo a un nombre, ahora sí lo puedo desplegar. Con return yo puedo capturar lo que me regresa. Con estos prints lo único que capturo es known. Y aquí viene la parte más importante de programación funcional. Esto les va a servir prácticamente para todos los lenguajes de programación. Lo que regresa return se conoce como cerradura. Y es un elemento, es un concepto muy especial. Digamos que es lo único que está justo entre el ámbito superior y el ámbito local. No sé si se dan cuenta, pero es una especie de pase de estafeta. Con return, la función regresa un valor que puede ser capturado por el entorno global. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden? Es muy importante este concepto de cerradura para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo una función, la función con return me regresa el valor, se queda en un pequeño limbo y una de dos. O lo regresa y lo captura, o lo regresa y se destruye. Y con eso nosotros podemos llegar a funciones un poquito más avanzadas. Por ejemplo, yo puedo tener una función dentro de otra función, que son las funciones anidadas. Por ejemplo, tengo una función que lista números primos. Y va a empezar en 2, es el primer número primo. Esta función lo que va a hacer regresarme una lista de números primos hasta un límite que yo defina. Pero yo voy a tener una función adentro que me va a validar si es primo o no, que es para todos los números primos que están dentro de mi lista de primos, si es divisible, regresa falso, significa que no es primo el número que estoy evaluando. Si no, regresa verdadero. Esto me valida si el número que yo estoy comparando de toda mi lista de primos lo es. Solamente me regresa un true o un false. Y aquí tenemos la otra parte de la función que es superior. Para número dentro del rango
que es 3, y el límite, que el límite por defecto es 100, valídamelo. Y si es verdadero, añádame el primo a mi lista. Cuando yo termino este for, lo que voy a regresar va a ser el listado de números primos. No sé si se dan cuenta. Lista primos lo que hace es hacer el conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La función es primo va a validar que 1 sea primo, que 2 sea primo, que 3 sea primo. Y si valida que es primo, lo añade a mi lista. Es una función que valida y una función superior que se encarga de ir de uno en uno validando y añadiendo en caso de que sea primo. ¿Queda claro? Y entonces, ¿qué hago? Lo ejecuto. Y me dan una lista de números primos hasta el 103, o puede ser hasta el 12. La función que se encarga de validar que el 3 sea primo es primo. La función que se encarga de hacer el recorrido de todos los números es lista primos y utiliza es primo solamente para validar. Y nos volvemos todavía más complicados. Vamos a hablar de la recursividad. Las funciones también pueden llamarse a sí mismas hasta cierto límite. Y vamos a utilizar el caso clásico del factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? El factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial de 6 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Esos son los factoriales. Esta función calcula un factorial. El factorial este número yo lo voy a dar. Si el número, este de aquí, dentro de mi ámbito, es 1, regresa 1. 1 por 1, 1. Es con el que empezamos el factorial. Si no, el nombre factorial es igual a número multiplicado por la función factorial, pero ahora le quito 1. Factorial, factorial. Estoy llamando a la misma función, pero por ejemplo, si aquí es 5, ahora es 4. Y si es 4, luego va a ser 3. Y si es 3, luego va a ser 2. Y luego va a llegar hasta 1. ¿Se acuerdan ustedes de la cerradura? Cada vez, exactamente es recursividad. Son funciones recursivas. Cada vez que yo llame a la función, va a generar un ámbito cada vez de menor nivel. Y van a haber varias versiones de número. Y cada vez se van haciendo más pequeñas hasta llegar a 1. Cuando llega a 1, no regresa fact, sino que regresa 1. Y entonces regresa y es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y cuando lo corro, el resultado es 120. Pero vamos a hacerlo un poco más obvio. Vamos a modificar este código. Y voy a colocarle algunas banderitas. En este ámbito, número es tanto. Cuando llega a 1, yo voy a mandar también un mensaje de llegó al final y regresa 1 factorial. Y cuando yo esté haciendo de que cuando no es 1, va a decir regresa este factorial. Fíjense qué es lo que ocurre.
Inicia la función con número valiendo a 5. Y recursivamente se llama, nada más que con 4. Luego con 3, luego con 2 y luego con 1. Cuando llega a 1, llegó al final. Y entonces va a regresar 1. Luego es 1, que era la cerradura previa, por 2. Y lo va a regresar. ¿A dónde lo va a regresar? Al 3. 3 por 2 es 6. Y lo va a regresar. ¿A dónde lo va a regresar? Al 4. 4 por 6, 24. Y lo va a regresar y lo va a multiplicar por 5. Y el resultado es 120. Este es el concepto de recursividad y de cerradura. Es un concepto que es la base de la programación funcional. Esto lo van a ver en JavaScript. JavaScript lo usa bastante. Lo van a ver en Python, lo van a ver en Erlang, lo van a ver en Elixir, lo van a ver en Lisp. El concepto de cerradura, recursividad y funciones anidadas es lo que es la base de la programación funcional. Obviamente hay lenguajes de programación como lo son Erlang y Lisp, en donde hablan de monoides y hablan de cosas muchísimo más avanzadas, pero sí hay programación funcional dentro de Python. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque esto se vuelve todavía más intenso. Bueno, continuamos. Además de estas funciones que son las recursivas y las anidadas, hay un concepto que también viene de la programación funcional, que se conoce como funciones de orden superior. Si ustedes recuerdan, las funciones son un objeto. Todo en Python es un objeto. Nada me impide que yo ingrese una función como argumento y que regrese una función como ¿cómo se llama? Como cerradura. Una función de orden superior es una función que recibe funciones y regresa funciones. Y aquí lo vamos a ver con dos funciones. Tengo la función HTML que me va a pedir una función. ¿Qué es lo que hace HTML? Añade las etiquetas básicas de un documento HTML5 al elemento resultante de esto. Entonces es etiquetas igual, y pues aquí está el texto de HTML. Y tengo una función que es empaqueta, que me está pidiendo el parámetro texto. Esta función es la que yo voy a regresar empaqueta, fíjense. ¿Qué es lo que va a regresar? Etiquetas, punto, este método que es format, acuérdense de las llavecitas, y una función con un parámetro texto. Voy a hacer el help. HTML es una función y añade las etiquetas básicas de un documento HTML5 al elemento resultante del argumento de función. Es este de aquí. Si ustedes se fijan, el help no me dice nada de empaqueta. Y bueno, si esta función recibe funciones, pues obviamente tengo que generar una función. Voy a definir la función párrafo, que lo que va a hacer es simple y sencillamente colocarle las P's de párrafo al texto que yo ingrese. Esta sí la puedo utilizar porque aquí estoy ingresando texto, no función. ¿Cuál es el resultado de esta función? Hola mundo. Y el help es sobre la función párrafo. ¿Cómo utilizo HTML? Fíjense, HTML
con la función párrafo, con el texto hola mundo. ¿Qué fue lo que hice? Fue, bueno, yo voy a colocar hola mundo para el párrafo. Ok. Este hola mundo yo lo ingreso en párrafo. Pero además esta función le voy a añadir esto de HTML. Así es como funcionan valga la redundancia, las funciones de orden superior. Toman una función y regresan una función. Si yo hago help HTML y párrafo, me da la función de empaque, el contenido de empaqueta. ¿Por qué? Porque al final párrafo es cachado por empaqueta. ¿Es complejo? Sí. Necesitan estudiarlo bastante. Revisen el código. Y no solo eso, esto se ve muy feo. A decir verdad, esto de que tengo el párrafo y luego coloco los argumentos y cosas, se ve muy feo. Y existe un concepto que vamos a utilizar mucho con Flask y vamos a utilizar también mucho con otras herramientas, sobre todo para publicación de contenido web, que son los decoradores. Para que no se vea tan feo, utilizamos el concepto de decorador. El decorador es arroba, el nombre de la función superior, y defino mi función. Entonces otra vez, tengo exactamente la misma función que vimos, pero ahora utilizo un decorador. Lo que yo estoy diciéndole aquí a Python es, a esta función nueva, añádale la función de orden superior. ¿Qué significa esto? Cuando yo ejecute esta función, también voy a tener la función decorada, que es HTML. Shift Enter. Y vamos a el print lo voy a quitar. ¿Y qué me regresa párrafo hola mundo? Me regresa el HTML. ¿Qué estoy haciendo? Esta función ya está implícita dentro de esta otra función. Estos son los decoradores. ¿Para qué sirven? Es muy sencillo y fíjense el concepto porque otra vez lo vamos a ver con Flask y muy posiblemente lo vamos a ver con Django. Aquí yo genero un texto que es un párrafo, pero a lo mejor no utilizo HTML sino que utilizo Flask. Flask es un microservidor, es un framework chiquito para publicación web. Si yo en lugar de HTML traigo el módulo de Flask y en lugar de esto utilizo @Flask, lo que hago es este texto lo publico en internet. No me importa cómo funciona. Lo que me importa es esto, que es lo que yo estoy colocando, y lo que me importa con esto es que lo publique en internet, es transparente para mí. Al utilizar esto, yo puedo una de dos, o convertirlo en HTML, o en el caso de Flask, publicarlo en internet. Realmente no me interesa. No me interesa cómo, sino que lo haga. Y me interesa de que no sea tan complicado y feo como esto que tengo aquí. Esto funciona igual que esto. Pero esto es más interesante y más legible y más transparente. Lo único que digo es, toma control HTML y me regresa esto por defecto. Yo puedo cambiar esta función. Puedo decirle que en lugar de pes me coloque referencias o otro tipo de hipertexto. Lo que no cambia es que cada vez que yo utilice el decorador, me va a colocar HTML, head, body y me lo va a cerrar.
Esto siempre lo tienes que hacer para un documento de HTML. Entonces es una función que lo haga siempre. Por eso se llama decorador. Porque esta es mi función y lo demás es decorado. Y cuando pido help párrafo, me da el help de empaqueta. ¿A quién le explotó el cerebro? ¿Todos entendieron? Está muy padre, los decoradores son magníficos. Y bueno, tenemos otras funciones, el main. Esto lo vamos a ver cuando veamos los paquetes y los módulos. Es un poquito más adelante, Marco. Pero no te preocupes, te lo voy a explicar. Tenemos otro tipo de funciones, que es lo que acaba de poner en Java 7 Oracle, que se llaman las lambdas. ¿Se acuerdan ustedes de mi definición inicial? Funciones son piezas de código delimitadas en las que se les puede asignar un nombre. Las lambdas son funciones que no requieren nombre. Es lambda, una serie de argumentos. Dime, Sidwa. Bueno, mientras escribes continúa, pero ya veo que tienes una pregunta. Ah, ya. Sí, puedes utilizar la sintaxis de format. Recuerda que format es un método de una cadena de caracteres. Entonces también puedes hacerlo. Así es, está regresando. Después del decorador, lo que regresa es una cadena de caracteres y puedes utilizar el formato otra vez si tienes las llavecitas. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es una función lambda? Es una función que no tiene nombre, que es esto de aquí. Yo puedo darle un nombre con mi operador de identidad. Entonces, vamos a trabajar con esto. Tengo lambda, mi parámetro con un valor por defecto, ancho con un valor por defecto. Estos son mis parámetros. Dos puntos, print, y es lo que estamos viendo ahorita con format. Tengo el texto hola. Voy a sustituir las llavecitas con texto y a su vez voy a centrarlo con el ancho definido. ¿Cuál es el tipo de saluda? Es una función. Sí, son las funciones anónimas. Sí, las funciones lambda también, creo que por aquí está. No, no dice, pero sí, son las funciones anónimas de JavaScript. Cuando yo ejecuto saluda, pues ya tengo parámetros por defecto. Y entonces eso la extraño. Pero por ejemplo yo le puedo decir que es mundo y que es de 20 la extensión de la cadena de caracteres. Estas son las funciones lambda. Las funciones lambda se manejan normalmente con una expresión, pero también pueden utilizar una estructura if-else. Aquí yo voy a validar si un número es par. Entonces tengo lambda, el parámetro, y si la división entre 2 es 0, regresa true. Si no, regresa false. ¿Cómo vamos a hacer para combinar todo esto? Esto que yo tengo aquí es el cálculo de factorial.
voy a utilizar una lambda que a su vez es recursiva. Es lo mismo. Lambda es regresa, tengo número, que es mi parámetro, aquí está el famoso número, multiplicado por la función recursiva, número menos 1, solo si número es mayor que 1. Si no, regresa 1. Y lo que yo tenía aquí como función recursiva, este código de aquí, de 6 líneas, se vuelve código de una línea. Y esa es la magia de las lambdas. Las lambdas son bastante viejas, estamos hablando de que son de los años 30 del siglo XX, de los 1930. Es parte del cálculo lambda de Alonzo Church, que es matemáticas aplicadas precisamente al cómputo. Es un concepto viejísimo. Es la base de la programación funcional. Nada más que lo estamos redescubriendo. ¿Y por qué lo estamos redescubriendo? Porque las lambdas se utilizan mucho con Big Data y con análisis de datos. Lo vamos a dejar hasta aquí y mañana nos vamos a ir un poquito más rápido, no se preocupen. Espero que haya sido lo más claro posible. Las funciones dentro de Python realmente son excelentes, son maravillosas y pueden hacer magia con este tipo de cosas. Entonces, bueno, si no tienen más dudas o comentarios, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.